Y el tercer punto al cual vamos a sentar es: los escogidos de Dios no se pueden perder, y vamos a volver a sentar sobre lo mismo de la salvación, pero ya vamos a ir finalizando, solamente para que veamos, quitemos algunas dudas que seguramente se han producido. Releemos Romanos 8:30, que dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos son los hijos de Dios. En esta secuencia no hay desertores, o sea, al que predestinó, cuando Dios lo llama, no puede decir, bueno, no, después llamame, Señor, no. O el que fue llamado no puede decir, no, Cristo, después justificame. No, o el que... No hay desertores, o sea, esto está establecido. Lo que nosotros vemos acá como predestinó, llamó, justificó y glorificó, es como que nosotros lo vemos por parte. Pero en realidad Dios lo ve, esto ya lo vio como un solo evento, esto ya está declarado y hecho por Dios. Bien, entonces, estas son las promesas de Dios que están arraigadas en la elección incondicional, que es lo que ya vimos, y en la gracia soberana de Dios, que convierte y preserva. Seguimos con el mismo énfasis: somos preservados por Dios para perseverar. Los eslabones de esta cadena son irrompibles porque la obra salvadora de Dios es infalible y su pacto es irrevocable. Bien, releemos algunos pasajes. Vamos a mirar Juan 10, 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuáles son las que lo siguen? Las que lo conocen. Bien, al 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie es nadie. Bien, nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nadie, ni aun nosotros mismos. Yo no puedo deshacer lo que Dios ya hizo. Yo no puedo quitarme la salvación, puedo ir y perderla. No. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. El 29. Mi Padre que me las dio, acá lo asienta aún más todavía, mi Padre que me las dio es mayor que todos, o sea, no hay autoridad superior a Dios. Y dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ve? Ahí lo vuelve a sentar. El 30 dice: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. La salvación depende de principio a fin del Padre, de Dios. Amén. La declaración definitiva de Jesús es la promesa de que ninguna de las ovejas, o sea, los hijos nacidos de Dios, se perderán, porque el compromiso soberano del Hijo de Dios es preservar la fe de los escogidos por quien es Él que dio su vida. Por quienes Él dio su vida, están dispuestos para perseverar, o preservados por Él para perseverar. Bien, un punto importante que seguramente ya ha habido preguntas por algún lado, es el tema de los escogidos. Bueno, si están los escogidos, que nos diga Dios cuál es la lista, sí, los vamos y les predicamos justamente a eso. Esto no es así. No es que Dios me da la lista a mí y yo veo quién es. No, vos estás escogido, vos no estás escogido. No es así. Porque para eso está la predicación. Por eso Jesús da la comisión, el deber de todo cristiano de predicar. Ya lo dijimos esto anteriormente. Entonces, ¿dónde están escritos los escogidos de Dios? En el libro de la vida o el libro del Cordero. Esto está en Apocalipsis. También aparece en otros pasajes, pero está más explícitamente en el libro de... Vamos a hacer un repaso de lo que es el libro. El libro es en un sentido simbólico, ¿está bien? Porque la salvación está arraigada en la naturaleza de Dios. ¿Está bien? Pero lo que vemos es que figura un libro. Entonces, en este libro está escrito por Dios específicamente desde el inicio de la historia del mundo. Y contiene los nombres de todas las personas que serán salvas del juicio eterno y heredarán el reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, versículos 13 y 8. Capítulo 13 y 8, capítulo 17 y 8, capítulo 20 y versículo 15 y capítulo 21, 27. Se entiende que la palabra libro es un simbolismo. Eso es lo que estoy diciendo yo acá. Ya que la naturaleza de Dios descansa la salvación de los escogidos. Es en Dios que está ese libro, o más bien esa memoria de todos los que están escritos, para que se entienda mejor. Ahora, este libro fue escrito antes de la humanidad, antes de que existiera la humanidad. No se escribe durante la historia humana este libro. Ni se añaden ni se borran nombres luego de la redacción de este libro. Y eso lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, en el capítulo 17 y versículo 18, y versículo 8. Este libro registra al pueblo de Dios y no a toda la humanidad. Bien,
En otras palabras, o sea, el libro depende exclusivamente de Dios, no de nosotros. Yo no puedo ir y borrarlo. Tampoco puedo decirle, Señor, anotame en el libro de la vida. Hay errores doctrinales ahí, hay errores de enseñanza, de lectura, de exégesis de la palabra de Dios, cuando alguien dice eso. Porque en el libro ya fue escrito. Por eso Dios está llamando a los que ya fueron predestinados, los que están ahí. Es un libro de justos y de salvos, entonces. Las personas inscritas en el libro son denominadas justos porque fueron justificados, son justos porque fueron justificados por Cristo, distinguidas de los impíos, o sea, de las personas que se pierden, que adoran a la bestia y son excluidos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. O sea, eso lo vemos justamente en Apocalipsis 21, 27 y Salmo 19, 69, 28, porque ahí habla justamente de que los que no están escritos en el libro de la vida son los que se dejan guiar por el anticristo. Tema para otro día. Los escritos en el libro entran en esa ciudad y habitarán con Dios por la eternidad. Apocalipsis 21, 27. Toda persona que no se halle en ese libro será condenada eternamente por su pecado. Apocalipsis 20, versículo 15 y capítulo 21, 27. A pesar de todo lo que la Biblia ha hablado hasta ahora, todo lo que vemos que hemos visto hasta ahora, todo lo que hemos visto, yo sé que muchos sostienen todavía que existe la posibilidad de perder dicha salvación. Así que yo sé que muchos, digo yo sé porque me han comentado y he visto también por ahí, que muchos toman este pasaje. Apocalipsis 3.5. ¿Qué dice Apocalipsis 3.5? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El no borraré su nombre del libro de la vida es como que me da a entender de que puede borrar mi nombre del libro de la vida. Acá hay una mala interpretación del pasaje y una mala interpretación del contexto, o la exégesis. Porque lo que está diciendo este pasaje es justamente que todo lo bueno que Dios hará. O sea, en realidad lo que se está declarando acá es la promesa del Señor de que hará una vez que estemos delante de Él. Venimos viendo de que hemos de vencer, porque somos preservados para perseverar, o sea, para vencer. Entonces, lo que está declarando acá es que justamente vamos a vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Debemos ser revestidos de esa ropa, y que cuando estemos allá, Él nos va a confesar delante del Padre y delante de sus ángeles. El no borraré su nombre del libro de la vida es justamente porque hemos de vencer, dice el que venciere. Lo afirmamos ahí. O sea, el que venciere es justamente el perseverar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Eso es el vencer. Bien, y ahora acá vamos a hablar justamente del Espíritu Santo y con esto, Dios nos permite, terminamos. O sea, para que se aclare bien este punto. O sea, el venciere es justamente el vencer por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Él, la voluntad del Señor. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos a hablar de el perseverar de los santos o de los hijos de Dios es la obra continua del Espíritu Santo en nuestro interior. Bien, entonces Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ve? Asienta las dos cosas, y habiendo creído en él, no solo lo escuchamos a la palabra de verdad, sino que ese evangelio es la que nos acercó a la salvación, vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio verdadero, en esa palabra de verdad, hemos creído en él, y por eso es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice acá, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo, ¿qué es? El sello y las arras. Y ahora vamos a ver eso, ¿bien? El Espíritu de Dios mismo viene a morar en el creyente una vez regenerado. O más bien la regeneración se produce porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, en gran parte para asegurar, ¿qué cosa? Asegurar y preservar su salvación eterna. Su salvación eterna en nosotros. Bien. Para eso viene el Espíritu Santo a nuestra vida.
El sello del que habla Pablo justamente se refiere a eso, a la marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos o documentos, hablando en el contexto. Así el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. Hay 4 verdades principales que se establecen por medio del sello. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Antes, y todavía en algunos lugares se hace, es que una carta o un documento oficial, para que fuera oficial, se lo lacraba, o por ejemplo las cartas se las cerraba, así, y en la unión de las 2 hojas, a ver si se entiende así, la unión de las 2 hojas, acá se ponía el lacrado, y después se sellaba, se ponía el sello, la marca, a quién pertenecía o de quién pertenecía. Esto generalmente se hacía antes de que, por ejemplo, alguien muriera. Entonces la herencia, o sea, todos sus bienes quedaban asentados en ese documento y quedaba sellado. Cuando esa persona fallecía, los familiares podían romper ese sello, ese lacrado, con ese sello, con esa marca, y ver cuál es la herencia que le tocaba a cada uno, lo que había estipulado tal persona. Bien, entonces a eso hace referencia Pablo, que nuestra salvación ha sido lacrada y sellada con su espíritu. Bien, de eso está hablando. Entonces, ¿qué obtenemos por ese sellado, por ese lacrado que está marcado? Dice, 1, seguridad en que en él, en esa salvación. 2, autenticidad. Somos auténticamente adoptados hijos suyos. Somos auténticos hijos suyos. Entonces, somos propiedad de Dios. En tercer lugar. Y en cuarto lugar, autoridad. ¿Qué autoridad? Autoridad que viene de él. Somos propiedad de él con la autoridad de él. Y la autoridad es justamente porque no hay mayor autoridad que la del Padre. En eso somos sellados. El Espíritu Santo es dado por Dios como juramento, ¿ve?, de la herencia futura del creyente en gloria. Esto está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Entonces, es decir, somos sellados, tenemos la marca del Espíritu Santo. Bien, hemos sido sellados para salvación, somos hijos de él. Ahora, ¿qué son las arras? Porque habíamos dicho que es las arras, el Espíritu Santo mismo de la promesa, es la arra de nuestra herencia. Bueno, ¿qué es eso? Las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que la herencia será guardada y asegurada para nosotros. Tenemos el Espíritu Santo nuestro, está asegurada nuestra herencia en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, no se va. Esa es la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia que está en los cielos preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera creado. ¿Bien? Entonces, si llegamos a comprender toda esta parte que estamos hablando, podemos ver el obrar del Espíritu Santo en los hijos de Dios. No vamos a profundizar en todo, solamente vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Zacarías en el Antiguo Testamento, que dice, Zacarías 12:10 dice, derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Cuando el Espíritu Santo gobierna a una persona, ahí van a mirar a mí, es lo que dice el Padre, dice el Señor. Derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Lo dice ya en el Antiguo Testamento, lo vamos a afirmar en el Nuevo. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu Santo prosigue. Lo que vemos acá es que prosigue la buena obra comenzada. Bien, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en ese obrar. Es Dios. El Evangelio, que fue el medio del nuevo nacimiento, nuestro renacimiento, continúa siendo el medio de crecimiento de nuestra vida. Seguimos nutriéndonos de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero nos debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. Así lo ha determinado Él. No podemos separar el Espíritu Santo por un lado, decir, bueno, tengo el Espíritu Santo y me guío por el Espíritu Santo. No. Porque justamente el Espíritu Santo mismo fue quien inspiró a todos los hombres que escribieron la Biblia. Entonces, si el Espíritu mismo no me guía a leer la palabra, estamos cerrando ahí. ¿Bien? No voy a detenerme porque si no me detengo
No continuamos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vemos otra vez la parte de obediencia. Obediencia que a la verdad, a la palabra. ¿Mediante qué? El Espíritu. Resumimos ahí y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ve? ¿Por qué de simiente incorruptible? Porque es el Espíritu Santo quien mora en nuestro interior. Es incorruptible, no se corrompe. El Espíritu Santo es santo. No depende de nosotros, es Dios mismo en nuestro interior. Amén. Entonces, acá volvemos de vuelta, ¿ve? Porque ahí decía justamente la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No podemos decir que el Espíritu Santo nos guía a nuevas revelaciones. Eso no es bíblico. No es bíblico. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a su palabra, justamente, y a crecer en ella. Entonces, podemos entender lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, su palabra, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Amén. Asimismo, el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, nosotros, produciendo esas virtudes especiales del carácter del cristiano, conocida como los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. O sea, la operación del Espíritu Santo es progresiva, siempre es progreso. Muchas veces nosotros nos vemos como estancados, como que estamos en un desierto, o como que Dios no me habla, pero si hemos renacido de Dios, hay un progreso, a pesar de que nosotros no lo veamos, hay un progreso. O sea, porque va del corazón hacia la superficie, del interior al exterior, de la raíz de nuestra vida o de la vida que tenemos hacia las manifestaciones de la vida, el testimonio, ¿bien? De las acciones a las palabras, no de las palabras a las acciones, de las acciones a las palabras, porque es desde el interior hacia el exterior que trabaja el Espíritu. Entonces, nada escapa a su influencia en la vida de los hijos de Dios. Esa es la pura realidad. En otras palabras, la perseverancia es el proceso de santificación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Amén. Y acá finalizamos con estos puntos que podemos decir entonces que el Espíritu Santo es nuestra guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Después, Él es nuestra seguridad. Si miramos Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Luego podemos asentir o podemos decir que Él es nuestra ayuda, nuestra comunicación eficaz o justa delante de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestra ayuda. Dice, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escuadriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Él habla justamente lo justo y eficaz delante del Padre en lo que respecta a ayudarnos, a bendecirnos, a guiarnos, a saber cómo presentarnos delante de Dios, a que nuestra adoración, nuestra oración sea justamente lo que Dios necesita de nosotros. Muchas veces no nos podemos presentar al Señor delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para presentarnos de una forma aprobada delante de Dios en oración. Entonces, el Espíritu Santo hace posible la perseverancia de la voluntad de Dios, su palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, según Gálatas 5:25. El Espíritu nos lleva a vivir la palabra de Dios. No al contrario, no nos separa de la palabra. Muchos se aferran a un pasaje, no lo tengo acá ahora, pero justamente que dice que, bueno, que seguir al Espíritu Santo tiene más relevancia que leer la palabra. Y eso está muy errado, porque justamente el Espíritu Santo nos lleva a aferrarnos y a perseverar en su palabra, en la palabra que justamente Él ha revelado, Él ha iluminado a todos los hombres
para poder escribir la Biblia, para poder escribir la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita. O sea, el Espíritu Santo nos lleva justamente a eso. De hecho, ahora estamos haciendo todo esto porque el Espíritu Santo está dando revelación, iluminación de parte de Él para poder comprender la palabra. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.